Subió la Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA en un 0,71%, el índice general en un 1,08%. Con cierre mixto quedó la Bolsa de Nueva York en Wall Street, el Dow Jones levemente al alza, 0,01%, y más marcada la baja en el Nasdaq, que fue de 0,59%. Bajó el dólar, 14 pesos con 50 centavos, está bajo los 900, se cotizó comprador en 899 pesos con 70, vendedor 900 pesos. Sigue la baja porque ya comenzó la cotización, está perdiendo casi 6 pesos, están 894 pesos con 10 centavos en la cotización referencial. ¿Qué pasa con el euro? Está en 950 pesos con 88 centavos. Unidad de fomento para hoy, 34.811 pesos con 80 centavos. El cobre a esta hora está al alza, 2,18%, está llegando a $3 con 71 centavos la libra. Ayer había quedado en $3 con 64. El petróleo Brent, que sirve de referencia para Chile, sube 2,17%. Se negocia el barril en $86 con 8 centavos. Y el petróleo WTI, ese que se cotiza en Estados Unidos, sube un 2,21%, alcanza los $79 con 93 centavos. El gobierno destacó que la economía chilena siga creando empleos después de que el Instituto Nacional de Estadísticas constatara 6.700 nuevos puestos de trabajo entre agosto y octubre. Si bien la tasa de desocupación se mantuvo en 8%, expertos advirtieron que la generación de plazas de trabajo se concentró en la categoría informal y que se perdieron más de 15.000 empleos femeninos. Joaquín Aguilera, muy buenos días. Hola, Joaquín. Hola, buenos días. Sí, aunque la tasa de desempleo se ha mantenido más o menos estática durante todo el año y de hecho apenas disminuyó desde 8,1 hasta 8% en 12 meses entre agosto y octubre, hay señales que ya comienzan a dar cuenta de un deterioro del mercado laboral en esta encuesta que conocimos por parte del Instituto Nacional de Estadísticas. ¿Qué ha ocurrido con el mercado laboral? Primero se dejaron de crear empleos, luego comenzaron a destruirse, que fue lo que vimos de hecho en las últimas dos mediciones, y si bien en los últimos datos del INE, los que conocimos ayer, se ve que la economía volvió a generar puestos de trabajo, el problema está en las características que está teniendo ese nuevo empleo. Si miramos los resultados de este trimestre, sumando, restando, se registran finalmente 6.700 puestos de trabajo más en comparación con la última encuesta, si es que se hace esto también con ajuste estacional. Sin embargo, esos datos también esconden, por ejemplo, que hubo 15.650 empleos femeninos que se perdieron. ¿Por qué finalmente el saldo es positivo? Porque se viene a compensar con la creación de 22.000 puestos de trabajo exclusivamente concentrados en hombres. Este es justamente uno de los sectores más rezagados en la recuperación, lo explicó así la directora del INE, Sandra Quijada, quien da cuenta que finalmente en este momento la economía no está pudiendo absorber a las mujeres que están saliendo de la inactividad. La participación de las mujeres ha sido más pronunciada, ¿cierto? En este último tiempo se ha recuperado con mayor importancia y también las mujeres han salido desde los inactivos. Sin embargo, no hay una demanda por puestos de trabajo tal que todas las mujeres que están saliendo de la inactividad puedan obtener un puesto de trabajo. Ahora, este no es el único problema respecto a las características de los nuevos empleos que se están creando en la economía chilena. Si miramos las cifras sin ajuste estacional, es decir, sumando, restando solamente la cantidad de ocupados que se veían en comparación con la encuesta anterior, se registra la destrucción de casi 35.000 puestos de trabajo de carácter formal. ¿Por qué los números siguen siendo azules? Porque en contraparte se crearon 60.000 nuevas plazas laborales, pero eso fue exclusivamente en el segmento del empleo informal, es decir, se pierden trabajos con contratos, trabajos de calidad, y comienza a crecer la tendencia hacia personas que comienzan a demandar trabajos informales fuera, por ejemplo, de la seguridad social. En el gobierno, sin embargo, pese a este escenario respecto a la composición de estos empleos que está generando... ¿Te interrumpimos, Joaquín? Sí. Te tenemos que interrumpir. Vamos a la Plaza de la Ciudadanía, Daniela Ruiz Tagle. Sí, viene ya llegando el expresidente de la República, Sebastián Piñera, del brazo de la ex primera dama, Cecilia Morel, justamente para ser parte, entonces, participar de esta ceremonia de inauguración del monumento del expresidente Patricio Elwin. Presidente, si nos puede comentar... Buen día. Presidente, palabra... Bien, no quiso hablar con los medios de comunicación. Lo cierto es que el expresidente Sebastián Piñera llegó minutos tarde. Acá está esta actividad que ya debería estar por comenzar. Llega entonces junto a la ex primera dama Cecilia Morel y esperemos que cuando finalice ya esta actividad el expresidente Piñera pueda entregar declaraciones a la prensa. Toma asiento, saluda ya a los invitados. Todavía no toma asiento, saluda a los invitados.
saluda al expresidente Ricardo Lagos Escobar y ya se espera entonces que el expresidente Sebastián Piñera tome asiento para participar de esta actividad que está próxima a comenzar, actividad para conmemorar, para inaugurar, bien digo, esta estatua, este monumento del expresidente Patricio Aylwin. Bio Bio, la radio. Quedamos con líneas abiertas, por supuesto, con lo que está sucediendo ahí en la Plaza de la Ciudadanía, que por cierto que conlleva un corte del tránsito en ese sector de la Alameda, porque no pueden circular los vehículos por lo que está sucediendo ahí, pero el corte no es solamente de vehículos, también es peatonal. Para las personas que están circulando o van a hacer en los próximos minutos por ese lugar, tampoco pueden transitar los peatones, así que tengan precaución, porque si no se van a tener que dar una tremenda vuelta. Aprovecho de avisar de un choque en estación Metro San Joaquín. Hay un vehículo intentó doblar a la izquierda, estaba prohibido y fue impactado por un bus en ese lugar. Vamos a volver con Joaquín Aguilera, que nos estaba contando todos los detalles de la última cifra de desempleo. Joaquín, volvemos contigo. Sí, justamente les estaba dando cuenta de cuál fue el análisis, la reacción del gobierno justamente respecto a estos datos de empleo, que si bien muestran la creación de 6.700 nuevas plazas laborales, son empleos concentrados principalmente en el sector informal y también en hombres. En el gobierno eligen la visión optimista respecto a los datos. Tomó la palabra el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien resaltó que más allá de la composición que tengan estos puestos de trabajo, la economía sigue creando empleos incluso pese al contexto económico que la rodea, y aquí, por supuesto, se toma para seguir reforzando la hipótesis que ya ha planteado en ocasiones anteriores, en que finalmente la economía estaría teniendo un aterrizaje algo más suave de lo que muchos estaban esperando. Más allá de que obviamente haya una ralentización del mercado del trabajo en Chile, es evidente que en el mercado del trabajo no está ocurriendo una catástrofe como muchas veces se ha predicho en los últimos meses. Y creo que es una señal más de que el ajuste que está teniendo la economía chilena no necesita ser una terapia de shock, puede ser absorbido por la economía. Algo más pesimista es Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, quien llama a poner una señal de alerta respecto a el avance de la informalidad, que dice puede ser un síntoma de un mayor deterioro que se avecina en el futuro, siendo este segmento el único que está frenando por ahora un aumento de la tasa de desempleo. No es correcto afirmar que porque la tasa de desempleo no está aumentando, la situación económica no le está afectando al mercado laboral. Lo está haciendo a través de la destrucción del empleo formal, justamente porque muchas personas recurren al empleo informal precisamente para evitar el desempleo. De hecho, en la visión más global, aún con el aporte de la informalidad, los 6.700 nuevos empleos en la economía chilena distan bastante, por ejemplo, de los 48.000 en promedio que se creaban cada trimestre el año pasado. Por eso el director del Instituto de Economía de la Universidad Católica, Tomás Rau, comparte que el escenario económico va a seguir deteriorando el mercado laboral, con especial preocupación sobre esta brecha de género que se está produciendo. Mientras los hombres tienen una tasa de desocupación del 7,5%, las mujeres muestran una tasa del 8,6%, que es un dato preocupante. Se puede decir que las mujeres están pagando en mayor proporción los costos del ajuste de la economía. En la medida que observemos cifras de IMASEC negativas, como se anticipa para los próximos meses, es esperable que el desempleo aumente. Ahora el INE dice que en términos generales se han recuperado en torno a un 95% de todos los empleos que se perdieron en la pandemia. Sin embargo, a 2 años de ese punto de referencia que se toma como el segundo trimestre del año 2020, algunas estimaciones apuntan a que en realidad la distancia es algo más grande para volver en términos proporcionales a los niveles que había antes de la crisis sanitaria. Y en este contexto donde ya no se están creando empleos o se están creando solamente empleos de baja calidad, existen 500.000 puestos de trabajo de distancia para llegar en términos proporcionales a lo que había en la economía chilena antes que estallara el COVID-19. Tomás, Catherine. Mira, algunas cosas sobre esto. Efectivamente, pese a la declaración del ministro Mario Marcel de que estaba feliz, pero se está destruyendo el empleo formal. En los últimos 2 trimestres móviles se han destruido 77.000 empleos formales. Y resulta que efectivamente crece el empleo informal. Hay un trasvasije de la formalidad a la informalidad. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Que los informales no pagan impuestos, que los informales no tienen contrato, que los informales no cotizan, por ejemplo, en materia de salud, y no cotizan previsional para la previsión. O sea, después todos los chilenos van a tener que pagar eso. Pero que hay algo más. Califican cuando se trata de tener bonos.
Entonces, es toda una situación muy compleja y hay que revisarlo, porque resulta que aquí no hay inspección del trabajo, no hay nada. Entonces, el ministro estaba feliz y yo diría que hay que poner paños fríos sobre la situación, porque además esos empleos informales en muchos casos, ¿por qué se produce la destrucción en parte del empleo formal? Porque hay una competencia desleal para los que están formalizados. Los comerciantes ambulantes frente a la puerta del comercio establecido. Aquí hay una competencia desleal. Y si esto no lo enfrenta el gobierno, esto se va a seguir produciendo. Nosotros teníamos a nivel latinoamericano un nivel de trabajos informales bastante bajo, pero ahora ya estamos en más del 30%. Entonces son cifras gigantescas, enormes, de las cuales después el resto de los chilenos, los formales, tendrán que hacerse cargo, por ejemplo, en materia de salud, por ejemplo, en materia previsional. Es una situación muy compleja y yo no sé si da para estar tan alegre como estaba ayer el ministro Mario Marcel. Sí, claramente lo hacen atención al contexto, digamos, conformándose que pese a que la creación de empleos fue bastante baja y fue concentrada en este sector que no se quisiera que siguiera creciendo, por lo menos la economía crea empleo. Se podría leer así un poco la visión que ha manifestado el ministro de Hacienda, Mario Marcel, pero lo cierto es que por parte de la visión de los expertos, que no están particularmente en la vereda del gobierno, dicen que claramente esto es ya un síntoma de algo que puede ser peor hacia adelante. Por ahora la informalidad puede contener alguna caída del desempleo, pero a la larga va a ser mayor la destrucción de empleos e incluso el avance de la informalidad no va a ser suficiente para un aumento de la tasa de desempleo, que es algo que probablemente se avecina. Y no solamente eso, de hecho hay un problema importante respecto a la inactividad, que es algo que se arrastró importantemente desde la pandemia hasta ahora y que el INE dice está generando efectos casi permanentes en particularmente dos sectores de la población, jóvenes entre 15 y 24 años, donde la recuperación de los empleos apenas alcanza el 85% y mayores de 65, que apenas están por sobre el 70% de lo que había antes de la pandemia. Si se considera todas las personas que ni siquiera han salido todavía a buscar un empleo desde la pandemia hasta ahora, y todos pasaron, por ejemplo, a buscarlo y no lo encontraran, la tasa de desempleo sería más bien cerca del 13%. Y eso es lo que preocupa, por ejemplo, respecto a las mujeres que están saliendo de la inactividad, pero aún así no logran encontrar una ocupación. Muchas gracias, Joaquín. Buenos días. Sí, datos de la economía que se están conociendo en estos momentos. Acaba de dar a conocer el índice de actividad del comercio, descenso interanual de 11,4% en octubre, una caída enorme. Y también se acaba de dar a conocer el índice de producción industrial interanual en octubre, disminuyó 4,2%. Son cifras que demuestran cómo la economía chilena se está contrayendo fuertemente. También les contamos que todos los fondos de pensiones acumulan ganancias en lo que va del mes de noviembre, que termina el día de hoy. Esto de acuerdo al boletín parcial que entrega la consultora CIEDES. El fondo D, que suma una rentabilidad positiva de 6,27% de enero al 11º mes del año, mientras que el E muestra ganancias de 7,25%, que según el documento se explican por mejores tasas de interés luego de que la inflación local mostrara señales de moderación. Estos dos fondos de hecho son los únicos con números azules en lo que va del año. De acuerdo con el gerente general de CIEDES, Rodrigo Gutiérrez, los resultados de este tipo de inversiones ya han alcanzado niveles históricos con ganancias de hasta 7,8% entre enero y noviembre. Con estas cifras, el fondo E anota su mejor registro histórico en un mes, acumulando un resultado de 7,82% en el año, revirtiendo más de la mitad de las pérdidas obtenidas durante el año pasado. Así y todo, persiste la incertidumbre en los mercados, tanto por las restricciones sanitarias por la pandemia, el conflicto entre Rusia y Ucrania, las presiones inflacionarias y la incertidumbre política a nivel nacional. En el gobierno, si bien la ministra del Trabajo, Janet Jara, destacó que estos fondos están mostrando ganancias, recordó que arrastran un largo periodo de pérdidas, lo que perjudica a los afiliados. La autoridad recordó que la reforma de pensiones del Ejecutivo pretende disminuir la exposición de los fondos de pensiones a la volatilidad de los mercados. Lo analizamos como una recuperación de lo que ha sido la pérdida de los últimos 24 meses en el fondo E. Es parte de lo que hoy día tenemos en el sistema, en el cual los fondos están sujetos a una volatilidad importante. Nos parece que debe cambiar en el sentido de poder reducir el riesgo al cual se encuentran sometidos los ahorros de los trabajadores dentro de márgenes que sean adecuados a fin de asegurar el ahorro previsional para las futuras pensiones. En el caso de los fondos más riesgosos, la expectativa de una menor inflación y tasas de interés en la economía global favoreció los retornos del
mercado bursátil, impulsando ganancias de 1,6% en el fondo A, 2,3% en el fondo B y una rentabilidad de 4,2% en el fondo C. Sin embargo, en el acumulado anual, estos fondos registran su segundo peor desempeño histórico, acumulando pérdidas que alcanzan al 16,48% en el caso del fondo A. Y atención, porque debido al alza de los precios en la prima por las garantías explícitas en salud, las llamadas GES, de las ISAPRES, por el reajuste que se realiza cada 3 años, el mes pasado la Superintendencia de Salud habilitó una plataforma para efectuar reclamos. Hoy vence el plazo para realizar el trámite, el cual permite que los afiliados puedan terminar sus contratos con la aseguradora o dejar una queja a través del sitio web o presencialmente. El ex superintendente de Salud, Patricio Fernández, dijo que el organismo regulador debe garantizar los derechos de todos los clientes de las ISAPRES. Las personas pueden ingresar un reclamo a través de la opción en línea que tiene la página de la Superintendencia de Salud, con su clave única o con la cédula de identidad y el número de serie. Dan los derechos de los afiliados y ahí es donde la Superintendencia de Salud tiene las herramientas para poder determinar las infracciones en los casos de condicionamiento de la atención o de incumplimiento. El abogado en Derecho Económico de la Universidad Católica, Felipe Bravo, explicó que para este trámite no se requiere estar representado por un abogado, ya que la Superintendencia de Salud resolverá los reclamos a través de un juicio arbitral. Y además dijo que los afiliados pueden elevar los reclamos en contra de las aseguradoras ante los tribunales de justicia. Esto no obsta a la posibilidad que tiene todo afiliado o afiliada de reclamar ante los tribunales de justicia por el alza en la prima GES, como ha ocurrido habitualmente durante los años anteriores. Y por esta razón es que el plazo de 30 días para las personas que reclamen ante la Superintendencia de Salud, se inicia un procedimiento que no es ante un tribunal de justicia, sino que es ante la Superintendencia de Salud. Hasta la fecha, la Superintendencia de Salud ha recibido más de 56.000 reclamos para objetar el aumento de la prima GES.